dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32, 1, 2 narra la historia del pueblo de Israel en un evento crucial, en un evento especial. Oremos y le damos gracias a Dios para que su palabra sea llegando a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, bendigo la vida de cada persona, de cada hermano, de la iglesia, allá en cada casa, Señor, donde se congregan padres, hijos, familia, allá ese grupo, allá donde están viendo, Señor, este mensaje y escuchando. Padre, yo bendigo cada familia, Dios, me uno con ellos y bendecimos tu nombre. Tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú estás en todo lugar, Señor amado. Por eso me uno, Señor, en espíritu y en verdad con cada uno de todos mis hermanos, amigos y personas que están viendo este video para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos esperar en Dios. Es necesario esperar en Dios. Qué difícil es esperar. Si hay algo difícil es tener que esperar. Si hay algo que la gente no sabe hacer es esperar. El esperar y esperar y esperar y de pronto ver que lo que estamos esperando nunca llega, nos impacienta. La gente se llena de ansiedad, se impacienta. Pero la iglesia debe ser una iglesia que sepa esperar. Y más cuando la esperes en el Señor. Nosotros no sabemos esperar. Desesperamos fácilmente. La ansiedad nos lleva a desesperarnos. Muchas veces aún sabiendo que lo que estamos esperando va a llegar, no sabemos esperar. Y aquí en este mensaje de la palabra, en Éxodo 32, Dios nos quiere hablar esta mañana. Porque nosotros con facilidad nos llenamos de ansiedad al esperar algo. Aun cuando muchas veces se espera una fecha ya trazada, nos llenamos de ansiedad a pesar de que hay una fecha ya trazada, para que se cumpla lo que estamos pidiendo, para que se cumpla lo que estamos buscando. Debemos aprender, sobre todo, aprender a esperar cuando se trata de esa espera en Dios. Cuando estamos esperando en Dios, más aún debemos esperar. Porque nosotros nos cansamos fácilmente, nos rendimos muy a menudo, desistimos de algo por causa que al parecer nuestro demora en llegar. Nos rendimos fácilmente. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Tú has estado orando, tú le has estado pidiendo algo al Señor. Yo vengo a decirte, Dios es un Dios de procesos. Y si tú quieres ver que se cumpla lo que tú le has estado pidiendo al Señor, tienes que aprender a esperar, porque es un Dios de procesos y porque el esperar hace parte del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Al esperar, tener paciencia. La iglesia tiene que tener el fruto de la paciencia. Alguien me decía, no le pidas paciencia al Señor porque te hará muchas pruebas. Es un engaño del diablo porque la paciencia es el fruto, hace parte del fruto del Espíritu Santo. La paciencia, el esperar confiado, porque la paciencia no quiere decir inactividad, sino confianza en el Señor, en la palabra, en lo que Dios ha dicho. El esperar hace parte del carácter, del fruto del Espíritu Santo en mi vida, en lo que la iglesia, y por eso el Señor le dice a la iglesia, esperar, es necesario esperar, porque Dios es fiel y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. En Mateo capítulo 24, versículo 35, 36, leamos el 35, el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría.
Escúcheme, en el 24:35 el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarían. Escuche la magnitud de la confianza en las promesas y la palabra de Dios. Que Dios ha dicho que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. O sea que nosotros al esperar, estamos esperando confiados en el Señor, porque confiamos en su palabra, en la palabra que Él ha dicho. O sea, hay confianza. Por eso debe desarrollar en nuestra vida el Espíritu Santo, el fruto de la paciencia, de esperar. Muchas veces perdemos las cosas por no esperar, no sabemos esperar, no estamos en la capacidad, no estamos dispuestos a esperar. Nos consume la ansiedad, el desespero, nos afanamos, pero es necesario esperar. David, en el Salmo número 40, en el versículo 1 dijo, pacientemente esperé en Jehová. Y él se inclinó y oyó mi súplica, mi oración. Escuche lo que David dice. La razón para la que el Señor se inclinó para poder escucharme, porque para que Dios nos escuche, Él tiene que inclinarse. Su oído tiene que estar atento, inclinarse, porque le llamamos la atención cuando sometemos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Y David dijo, pacientemente esperé. O sea, combina la paciencia con la espera. David dice, pacientemente esperé. O sea, David da testimonio que vale la pena esperar, que vale la pena ser paciente, que las promesas de Dios tienen cumplimiento. Jesús dijo que así pasará el cielo y la tierra. O sea, antes de que se incumpla una promesa de Dios, primero pase el cielo y la tierra. Y usted y yo sabemos que para que el cielo y la tierra pasen, tiene que cumplirse toda la Escritura. O sea que nosotros tenemos que ser una iglesia. Hermano, usted que me está escuchando, amigo que me está escuchando, aprende a esperar confiado en Dios. Todo lo que el Señor te ha dicho tiene cumplimiento. Para que no se cumpla lo que el Señor ha dicho, debe pasar primero el cielo y la tierra. O sea que tiene cumplimiento lo que se ha dicho. Y David dice, pacientemente esperé. Está diciendo la paciencia, la espera, la confianza, traerá como resultado la respuesta de Dios. Habrá una respuesta de Dios para todos aquellos que esperan pacientemente. No nos gusta, pero debemos aprender a esperar. Tú que me estás escuchando esta mañana, tú que me estás viendo esta mañana, no nos gusta esperar, pero hoy el Señor te dice, pero debes esperar. Porque cuando tú aprendes a esperar, tu carácter cambia, tu vida cambia, la confianza en el Señor cambia. La iglesia debe aprender a esperar. Nosotros no podemos ser como el mundo que se desespera fácilmente, se rinde ante las circunstancias, desiste ante las cosas, muere ante las dificultades, se enferma ante las cosas que pasan. La iglesia debe esperar confiada, debe aprender a esperar, porque esperamos en aquel que no falla, esperamos en aquel que no cambia, esperamos en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El pueblo de Israel se cansó de esperar. El pueblo de Israel se cansó de esperar a Moisés. Moisés le dijo al pueblo de Israel que iba a recibir directrices del Señor. No habían pasado sino más o menos 39 días y ya el pueblo de Israel estaba cansado. Cuando Moisés les dijo, voy a recibir directrices de Dios. Y ya el pueblo se cansó de esperar a Moisés. El pueblo no sabía qué hacer. A pesar de que sabía que Moisés había subido al monte a hablar con Dios, a recibir ordenanzas de Dios. Y en un intento por adorar a Dios, en un
desespero por adorar al Señor, por tratar de atraer la atención del Señor, por buscar la manera de satisfacer al Señor, de adorarlo a su manera. Porque a veces la gente hace cosas para tratar de adorar a Dios, pero lo adora a su manera. Y hoy Dios te dice, iglesia, tú y yo no podemos adorar a Dios a nuestra manera, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, habla: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré. O sea, entonces yo iré. Cuando se humilla el pueblo, cuando ora, cuando invoca el nombre de Dios, cuando se aparta, eso implica tiempo de esperas. Eso implica una relación, eso implica una comunión, eso implica tiempo. Cuando la Biblia, cuando Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y invocaren mi nombre, y se aparta, eso implica tiempo. Y en todo ese proceso que Dios está obrando en el corazón nuestro, implica tiempo, implica esperar, porque cuando alguien se humilla, cuando alguien ora, cuando alguien busca el rostro de Dios, cuando alguien invoca, cuando alguien se aparta, está buscando algo, está esperando algo. El que se arrepiente, el que se humilla ante Dios, necesita algo y está esperando. Lo primero es salvación, lo segundo es perdón, pero lo tercero puede ser sanidad, restauración del hogar, restauración de sus hijos, restauración de sus padres. Algo está buscando, y en ese proceso de espera necesita tiempo, necesita aprender a esperar. Mucha gente llega a los caminos del Señor llena de emoción, ve la mano de Dios, ve la gracia de Dios, ve el favor de Dios, pero se cansa de esperar y desiste porque dice: no llega a lo que estoy buscando, no llega a lo que estoy necesitando. Y aquí vemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en 39 días aproximadamente se cansó de esperar. Le dijo Aarón: definitivamente, ese señor Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. O sea, ya esta espera nos ha desesperado. No podemos seguir esperando. A pesar que Moisés dijo que iba a recibir instrucciones de Dios. Mire lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 24, del versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Aquí quiere decir que no murieron, a pesar de haber tenido esa comunión cercana con el Señor. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, Dios le dijo a Moisés: sube al monte, te voy a entregar unos mandamientos que los escribí con mi puño y letra para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos, esperen. Y muchas veces Dios dice: esperen, confíen en mí que yo lo haré. Y les dijo: esperadnos, subimos pero esperadnos, aquí hasta que volvamos a vosotros. ¿Hasta cuándo tenías que esperarlo? Hasta que volvieran. ¿Hasta cuándo tienes que esperar en el Señor? Hasta que se cumpla lo que tú estás esperando. Pastor, pero es que esa espera es larga. Escúchame, es hasta que se cumpla.
La Biblia dice, pedid y se os dará. No habla de tiempos, pero habla de certeza, de recibir lo que se pide. He aquí que vengo pronto, dijo el Señor. No habla del tiempo exacto, cuándo, pero dijo que volvería. Y esa es la confianza que no me desespera, porque como dice la palabra, muchos creen que el Señor tiene o tienen por tardanza la venida del Señor. No, hay tiempo y los tiempos de Dios son exactos y se cumplen. Lo que pasa es que el Señor no se mueve en el tiempo de nosotros. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero en el tiempo nuestro. Y el problema por el cual desesperamos es porque metemos las promesas de Dios en nuestro calendario, en nuestro cronos, en nuestro tiempo. Y cuando viene una promesa de Dios, empezamos a hablar de días, semanas, meses y años. Y metemos al Señor, al Espíritu poderoso de Dios en nuestro tiempo. Escúchame, y Él está fuera del tiempo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no varía. Él creó el cronos para el hombre, no el cronos para el cumplimiento de sus promesas. Entonces por eso desesperamos, porque metemos las promesas de Dios en nuestro tiempo, calendario, en nuestro cronos. Y Moisés le dijo a ellos que lo esperaran hasta que viniera, que subía al monte. Y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, le dijo Moisés al pueblo. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ellos estaban presenciando. Ellos estaban viendo dónde estaba Moisés. Ellos conocían quién era Dios. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Por no te digo que no habían pasado ni más o menos 39 días, porque Dios es perfecto y Él cumple lo que promete. Esa impaciencia, ese no esperar ni siquiera ese tiempo, le costó a Israel una gran mortandad. La Biblia dice que cuando Moisés baja murieron como 3,000 hombres ese día por no esperar. El no esperar trae mucho problema. Cuando tú no esperas al Señor, no esperas en Dios, hay problemas, porque el no esperar es desconfiar. El no esperar es no creer. El no esperar es tener en vano el nombre del Señor. Pero cuando usted y yo esperamos, recibimos recompensas de Dios. Porque eso quiere decir que confiamos. Aunque la cosa no marche como nosotros creemos que tenía que marchar, seguimos confiando. ¿Sabe una cosa? Yo sigo confiando en Dios. Aunque quizá haya muchas cosas que no han sucedido conforme a lo que yo recibí de la palabra, yo sigo confiando que aunque no hayan sucedido, van a suceder. Que aunque no hayan pasado, van a pasar. Que aunque no hayan llegado, van a llegar. Que aunque no se hayan dado, se van a dar. Porque es en el tiempo del Señor. Sigo confiando en Dios. Sigo confiando en sus promesas. Sigo confiando en su palabra. Confío y sigo esperando. Y cuando estoy desesperando, voy a la palabra y digo, Señor, sigo confiando. Y sigo esperando. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 13. Dice, había ya reinado en el versículo 1. Primera de Samuel 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Midmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas,
y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos y todo Israel. Oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mitmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, asustados, llenos de pánico, dice la palabra. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Dios de formación, Dios de procesos, Dios te forma, aunque te dé promesas, te forma en el esperar y en el confiar. No vio que no venía, esperó conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, el pueblo se iba. Dice la palabra: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, como el pueblo de Israel. Ese Moisés al que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dice la palabra que hicieron un becerro. Y para el pueblo de Israel un becerro era común porque eran pastores de ovejas. Y pues los becerros son ovejas pequeñas. Y entonces sacaron esa figura. Y creyeron que a través de esa figura estaban adorando a Dios. Porque cuando usted lee todo ese capítulo 32, se da cuenta que ellos dicen, se alegran, toman y dicen: vamos a adorar a Dios, vamos a hacer fiesta para Dios. A la manera de ellos pretendían adorar a Dios. Ten cuidado en pretender adorar a Dios a tu manera. Adóralo en espíritu y en verdad, conforme a su palabra. Y dice que cuando Saúl ve que todo el pueblo se le está yendo y desertando, porque el pueblo de los filisteos venía encima o los vieron demasiado, empezó el pueblo de Israel a volarse, a irse del mando de Saúl. Y mire lo que sigue diciendo. Él esperó 7 días, que fue lo que Samuel le dijo. Pero Samuel no venía. El pueblo se desertaba. Estaba en estrecho. Muchas veces nos encontramos en esa situación. Nos encontramos tan apretados. Nos encontramos tan rodeados. Nos encontramos vemos que las cosas, no vemos la luz. Vemos que no suceden las cosas aunque estamos confiando en el Señor. Y muchas veces pasan por nuestra mente el hacer otras cosas que no son conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Y el enemigo viene muchas veces con propuestas y viene con situaciones a darte la salida a lo que te está pasando, porque el enemigo sabe que el que espera en el Señor será bendecido. Entonces él sabe que el corazón del hombre es desesperado y no sabe esperar, y vienen otras cosas y vienen propuestas, y los solteros que están diciendo que es que se les está pasando el tiempo, que es que ya no pueden aguantar. Yo vengo a decirte: espera confiado, porque para Dios nada es difícil. Tu esposo, tu esposa de parte de Dios está allí. Espéralo, sigue orando y sigue confiando que hay una respuesta de parte de Dios. Esa bendición que tú le estás pidiendo al Señor para
adquirir algo, para comprar algo, no hay necesidad que la hagas de manera injusta ni deshonesta, sino al modelo de Dios, porque hay una respuesta de parte de Dios. Eso que estás pidiéndole al Señor, espera confiado en el Señor. No pienses que porque no ha llegado no va a llegar. Va a llegar, dice el Señor. Y dice que Samuel no llegaba. Y el pueblo se iba. Entonces Saúl dijo, tráeme holocausto. Voy a adorar a Dios a mi manera. Voy a provocar que se cumpla lo que Dios dijo. Voy a provocar la bendición de Dios a mi manera. ¿Sabe? Y esto me hace acordar de Abraham, el padre de la fe. La Biblia dice que cuando Sarai, su mujer, vio que ya pasaba el tiempo y no pasaba nada, no, la promesa no se cumplía, Sarai le dijo, ahí está Agar, la esclava, tómala y dame un hijo de ella. Y quizá Abraham y Sarai dijeron, vamos a ayudar a Dios, hay una promesa de Dios y se va a cumplir, pero yo creo que podemos ayudarle. De pronto ellos creyeron eso y nació Ismael. De pronto creyeron eso porque luego que había nacido Ismael y se aparece el ángel de Jehová a Abraham, casi 13 años después del nacimiento de Ismael, y le dice, tu descendencia bendecirá a las naciones, en tu descendencia serán multitudes. Y él dice, sí, bendice a Ismael. Y el Señor le dice, no, no es Ismael, es el hijo de la promesa, el hijo que Sara te dará el año entrante en el tiempo de la vida. Y el no esperar de Abraham y de Sara, hasta hoy hay consecuencias duras, difíciles, el no haber esperado hasta que se cumpliera. Escúchame, hay que esperar hasta que se cumpla. No importa, escuche, no importa los años que tengas. Tus sueños no pueden terminar sino cuando el Señor te llame a su presencia o cuando Cristo venga. Los sueños aquí en esta vida no pueden terminar. Los sueños no tienen edad, no tienen límite, no tienen tiempo. En todo tiempo. Y si Dios te dio una promesa, te dará años de vida para disfrutar lo que te ha prometido. Te dará salud para disfrutar lo que te ha prometido. Te dará ojos para ver lo que te ha dicho que vas a ver. Te dará oídos para oír lo que te ha dicho que vas a oír. Te dará sabor para comer lo que te ha dicho que vas a comer. Para Dios nada es difícil. Sara y Abraham no esperaron. Y hasta hoy, el pueblo de Israel, el hijo de la promesa, tiene problemas con el hijo de la esclava por no haber tenido paciencia y esperar. No importa el tiempo, hay que esperar. Y vio que no llegaba Samuel. Y entonces dijo, venga, tráigame el holocausto y ofrenda de paz. Y dice que ofreció el holocausto. Escúchame lo que dice allí. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, era el séptimo día. Rayando el séptimo día. Es tremendo esto que uno lee aquí. Y uno puede decir, Señor, pero ¿por qué lo dejaste de hacer eso y por qué no apareció Samuel antes? No, escúchame. En Dios hay que esperar. Justo cuando acababa de ofrecer el holocausto, es aquí que Samuel venía porque Dios es fiel. Porque lo que él ha dicho se cumple. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Porque Dios lo sabe todo. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Sabe? Hay gente, hay personas que se desertarán. Eso no hacen parte. Dios, a través de todo lo que permite, hace lo que podemos decirlo, si usted me lo permite decir, purgas, y permite que sucedan situaciones
para los que no son realmente, que son como de apariencia. El Señor ahí los deja desnudos. Y entonces realmente esos que estaban desertando eran los que tenían que desertarse porque su corazón era cobarde, era temeroso, no confiaban en Dios. Y hay cosas que este tiempo de la pandemia, mucha gente se irá, mucha gente dejará el ministerio, mucha gente se apartará. Oramos a Dios para que no sea así, oramos a Dios para que la gente permanezca, pero habrá muchos que no permanecerán con ministerio, con llamado, pero no permanecerán. Eso quiere decir que no eran. Y en la espera se sabe, Dios prueba el corazón, en el confiar en el Señor, en el esperar. Yo sé que el Señor vive y que tendremos la victoria y que la iglesia será reavivada, será fortalecida, será robustecida, que hay victoria, yo lo sé y lo creo. Pero hay unos que no esperan. Hay gente que no espera. Y dijo, y por eso vi que se iban. Y entonces, por eso hice el holocausto. Por eso, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, no los habían atacado, estaban apenas reunidos. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra Gilgal. A veces pensamos cosas que Dios tiene bajo control. Ay, ahora con lo que está pasando me voy a morir. No, escúchame. Dios tiene el control. Ahora esto sí es mi ruina. No, escúchame. Dios tiene el control. Ahora sí lo perdí todo. No, no hables así, que Dios tiene el control. Saúl dijo, y yo vi reunida la montonera y dije, ya nos acabaron. No, Dios tiene el control. Dios te puede liberar de en medio de la tormenta. Dios liberó y protegió a Daniel dentro del foso de los leones. Dios protegió y guardó a los amigos de Daniel dentro del horno de fuego. A veces debemos caer dentro del horno de fuego o dentro del foso de los leones o dentro del vientre del pez como le pasó a Jonás. Dios tiene poder para librarte aún de la muerte. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Escúchame, escucha lo que está diciendo este hombre. O yo no he implorado el favor de Dios, entonces ahora descenderán contra mí. No, cuando usted y yo creemos en el Señor, escúchame, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Escúchame, en paz te acostarás y así mismo dormirás. Dios no depende de la oración que haga en el momento de peligro, sino que depende de la relación que tú tengas con Él. Porque habrán situaciones de peligro donde ni siquiera nos enteramos que hay peligro. Pero nuestro Dios sabe todo y nos guarda y nos protege. Y dice, y yo no imploré a favor de Jehová y me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escúchame, Dios no quiere sacrificio sino obediencia. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Cuando usted lee la palabra, Dios a través de Samuel le había dicho a Saúl, espera 7 días. Y cuando usted revisa, fueron 7 días y a los 7 días llegó Samuel. Saúl no esperó. Como tú, Jehová se ha buscado, como tú no esperaste, como tú desesperaste, como actuaste locamente, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio, que él te había ordenado, dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El obrar conforme al corazón de Dios. El hombre y la mujer que tienen un corazón conforme al de Dios, esperan confiados. No se impacientan. Tienen confianza en lo que Dios ha dicho. Saben que si lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Escúchame, que no hay enemigo que impida que Dios cumpla una promesa en alguien que confía en Él. Que no hay riesgos que impidan, que no hay amenazas. Toda arma, dice la Biblia, forjada contra alguien que cree en el Señor, no prosperará. Porque la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de las tinieblas. Y la protección sobre los que esperan confiados en el Señor. Y la protección sobre los que confían en lo que Él ha dicho. Y dice la Biblia que el Señor buscó un hombre conforme al corazón. Por cuanto Saúl se apresuró. Y dice, lo buscó conforme a su corazón. Para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Que era esperar. Que él no tenía que hacer sacrificio. Que el sacrificio era del sacerdote, del profeta. De Samuel. Hay cosas que tú no tienes que hacer para agradar a Dios. Más que obedecer y confiar. Más que esperar confiado en el Señor. Qué difícil fue para Saúl. Saber que no solo él, sino que afectó toda su descendencia. Por causa de la impaciencia, de no esperar. A pesar de haber sido elegido como rey por gracia y favor de Dios. No confió que ese mismo Dios que le había dicho confía en mí, que lo había escogido como rey, podía sustentarlo. Qué difícil fue. Por no esperarlo perdió todo. Debemos aprender a esperar. Debemos aprender a esperar confiados en nuestro Dios. Todo lo que el Señor ha dicho tiene cumplimiento. No importa el tiempo que estemos viviendo, no importa dónde estés, no importa la condición, no importa el panorama, no importa. Si hay algo que Dios te ha dicho y tú esperas confiadamente, se va a dar. No importa dónde sea. En las manos de Dios nada es difícil. Y al que cree todo le es posible. Debemos de seguir confiando, seguros que cada situación que el Señor nos permite vivir tiene un propósito especial. Dios es un Dios de proceso y de formación. Dios forma. ¿Usted se imagina donde Dios todo lo que le pidamos nos lo diera de manera inmediata? Seríamos como hijos consentidos. Y la Biblia dice que los hijos consentidos avergüenzan a sus padres. No. Usted y yo, en las manos de Dios, somos hijos disciplinados. Somos hijos obedientes. Somos hijos corregidos. Somos hijos procesados. Fortalecidos. En la espera hay formación. En la espera hay desarrollo de la fe. En la espera hay carácter, hay el fruto del Espíritu Santo. Debemos, iglesia, aprender a esperar confiados en el Señor. Esperar confiados, seguros que cada situación que Él nos permite vivir tiene un propósito y que todo lo que está escrito, escúchame en la palabra, tiene cumplimiento. Jesucristo dijo que ni una tilde, ni una jota caerían de la ley. Antes, escucha, que todo pasara. Antes que todo sucediera, hasta que pasaran los cielos y la tierra. Toda su palabra tiene cumplimiento. Espera confiado. Dios tiene algo mejor para nosotros, reservado para los que esperan confiado. En esta vida, aquí donde necesitamos,
de esa bendición de Dios, hay reservada la bendición para los que confían y esperamos en el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Padre, bendigo tu nombre. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, de la iglesia, de cada persona que en esta mañana dispone este tiempo, dispone su corazón para escuchar confiado, Señor. Padre, que esta palabra llegue al corazón, haya llegado al corazón de cada vida, de cada familia, Señor. Que entendamos que el no esperar es desobediencia, que la impaciencia es desobediencia, que desesperar no es desobediencia, porque implica desconfianza en el que todo lo puede, en el Dios omnipotente, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Hacedor de milagros, de prodigios y de señales. Padre, yo declaro que Comunidad Cristiana y Bendición Canaán es una iglesia que sabe esperar, que el que me está escuchando y viendo esta mañana es una persona que sabe esperar, porque confía en que tú eres el Dios que sostiene tu palabra, que tiene cumplimiento, Señor, que tu palabra, Señor amado, tiene cumplimiento, que tus promesas tienen cumplimiento, que los que confían en ti pacientemente, Señor, tú inclinarás tu oído a escuchar su oración y a traer una respuesta, Padre. Muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que la palabra cumple el propósito y es fruto en su corazón, en su vida y en su familia. Les invito en 8 días, pero al culto del ayuno a las 11, 10:30, el devocional o la escuela dominical de los niños a las 11 la palabra. Pero quiero invitarle todos los días a que usted esté pendiente de los devocionales. 10 de la mañana estamos con los devocionales. Cada día hay una palabra de bendición para la familia. Pero quiero también invitarle el miércoles y el jueves devocional de Castillo del Rey a través de los niños, de los jóvenes. Dios tiene cosas especiales, grandes cosas. Le invito a que levante un altar de oración en su casa, con su familia. No deje a nadie por fuera, ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni hijos, ni tíos. Invítelo, que se reúna alrededor del televisor, del computador, del celular, a escuchar la palabra de Dios. Dios les guarde. Bendiciones.